Víctor Hugo Trejo Ferrá, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar contigo. Como te comentaba, la intención de este programa es un poco charlar con las personas con las que me ha tocado coincidir en este proceso de las adicciones. Como mamá, pero también me interesa este tema como periodista y como ciudadana que ve alrededor este problema tan fuerte, Víctor. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Y pues espero que nos vaya bien con esto y pues gracias a todos y a todas los que nos van a escuchar. Así es, esperemos que sea mucha gente. Víctor, para entrar en materia, aquí tengo un poco de información sobre toda la trayectoria que tienes. Me gustaría en principio, si te parece, que nos cuentes un poco de ti, dónde naciste, un poco de tu familia y llegar al punto en el que, ¿cuál es el tema o el momento que detona que tú entres en el tema de las adicciones? Pues yo soy aquí nacido en Hermosillo. Vengo de una familia de 3 hermanos con mis papás unidos. Mi papá ya falleció. Y mi mamá sigue viva. Ahorita trabaja. Y pues yo ahorita estoy estudiando psicología en el Centro Universitario de Sonora. Uno de los motivos por los cuales entro a estudiar psicología también tiene mucho que ver con el campo de las adicciones. De hecho, me interesaría después, si me es posible, hacer una maestría en adicciones. Y pues, ¿cómo entré yo al mundo de los centros de rehabilitación? Pues fue siendo parte del proceso de tratamiento de centros de rehabilitación. Yo tuve un proceso en Jóvenes Volviendo a Nacer, donde pues, recibí tratamiento para reinsertarme socialmente y para mantenerme en la abstinencia del consumo de sustancias. Por lo cual ahorita llevo aproximadamente, no sé si ahorita me falten como unos 8 días para completar 1000 días de abstinencia. Felicidades. Muchas Perfecto. gracias. En septiembre cumplo los 3 años aproximadamente. Y pues ahí fue que entré en contacto con algunos libros de adicciones y me interesó mucho el tema. Me interesó mucho el tema principalmente porque yo necesitaba tratamiento y como yo estuve en un centro que es de ayuda mutua, es escaso el tratamiento, es más como que te ayudan a tener abstinencia. Entonces, por ejemplo, el psicólogo, a pesar de que sí había un psicólogo, pues no nos daba ni tratamiento ni para las adicciones, ni como desarrollo personal, como desarrollo humano. No había consejeros en adicciones, que se supone que es la esencia de un centro de ayuda mutua. Y pues yo lo único que tenía a mi alcance en ese momento eran libros. Y así fue que me interesó y pues afortunadamente gracias a esos libros que tenía a mi alcance en ese centro de rehabilitación fue que pude entender que la adicción no es un problema de conducta, sino una enfermedad, que no se trata solamente de una decisión y pues tantos mitos y tantos tabús que se le tienen a un adicto que lo van marginando poco a poco la sociedad y lo van incapacitando como opción para una rehabilitación a veces, ¿no? O sea, ya no se va a componer nunca, no tiene remedio, etcétera. En tu experiencia, Víctor, estamos hablando que te estarías ya joven, adolescente, ¿no? Más o menos cuando te pasó este tema, esto de entrar en las adicciones. ¿Qué sientes tú que te llevó a consumir? Mi primer contacto con las adicciones fue en mi adolescencia, fue como a los 14 años aproximadamente. Yo creo que el grupo social en el que vivía estaba arrastrando muy duro a las adicciones, estaban teniendo mucha influencia. Yo, como adolescente confundido de la vida, andaba por ahí entre cierto grupo de amistades, los cuales pues eran como que lo más cool que había, ¿no? Entre comillas. Eh, en la secundaria, por ejemplo, eran los que, pues, no sé, podríamos decir los guapos, ¿no? Los que llamaban la atención.
Y pues ahí con ellos fue que me ofrecieron la primera vez y yo sí, obviamente tenía muchas dudas, tenía mucha incertidumbre porque pues obviamente no tiene buena fama eso de usar drogas, pero accedí porque me dijeron que no pasaba nada, que ni se sentía nada, que ni el caso, que ellos ya le habían probado, que no era cierto, que causaba adicción, que ellos la podían dejar cuando sea, que ni el caso, que no sentían ganas de ponerle y así. Y bueno, pues vaya sorpresa, ¿no? Que no era nada lo que me platicaron. Yo Ok. creo que fue eso, fue más que nada la curiosidad que me despertaron ellos como influencia social y no creo yo que haya sido como que un problema emocional o que me haya sentido rechazado, que haya tenido muchos problemas como manifiestan muchos que tienen este tipo de problemas. En mi caso personal creo que fue así. Estamos hablando de que vas a cumplir casi 3 años de no consumir y en este tiempo veo que has sido muy productivo en aprender. Has participado en varios cursos. Aquí me hablas de uno que es sobre adolescentes en cautiverio, los olvidados del sistema penitenciario con Jorge Jiménez. Otro curso que se llama Educar sin premios ni castigos con Gerardo Aritquis Perea. Ujú. Participaste en este diplomado en adicciones en la Universidad de Sonora, donde nos conocimos. Estás estudiando psicología en el Centro Universitario de Sonora. Y bueno, tienes experiencia en centros de rehabilitación, de ayuda mutua. Has ayudado a llenar expedientes, a dar consejería en adicciones y capacitando a consejeros. Y veo que tienes pues toda la intención de certificarte de manera formal como consejero en adicciones. Es decir, es algo que realmente ya abrazaste para seguirte preparando porque estás interesado en mantenerte en este asunto de la psicología y de las adicciones, ¿verdad? Sí, sí, es uno de mis intereses. Afortunadamente he tenido opciones de capacitación y Y creo que han sido muy oportunas porque como me he estado dedicando a buscar cualquier curso, cualquier cosa que me ayude con esto y a poder dar información a las demás personas también, creo que han sido muy oportunos porque, por ejemplo, cuando hice el diplomado en adicciones aquí en la Unison, que fue donde nos conocimos, Ale, Ajá. casualmente me cayó dinero de una demanda que tenía laboral de hace mucho tiempo y no me lo esperaba y casualmente cayeron las fechas así. La cosa es que yo creo esto. Yo creo que una persona que está en un centro de rehabilitación generalmente sale pensando que por su confianza va a lograr tener éxito en su rehabilitación. Y yo creo que eso es uno de los peores errores y los más engañosos que pueden pasarle a una persona que está dentro. Entonces, yo precisamente por eso es que decido empaparme de psicología, empaparme de libros de adicciones, empaparme de diplomados, de cursos, de cualquier cosa que tenga que ver en relación a esto. Se dice que las personas que tienen esta enfermedad de adicción ya no vuelven a ser las mismas, que hay una asociación, un problema en el sistema de recompensas, o sea, un problema en, en el El sistema sistema. nervioso. Ujú. Es que, pues, no, hay estudios de 10 años que todavía se miran afectaciones significativas. Entonces, yo creo que con la confianza de que yo puedo, se puede lograr un poquito más, pero no se puede lograr totalmente lo que uno está buscando. Entonces, es por eso que me traté de empapar y gracias a eso es que comprendo muchas cosas, muchos aspectos de las adicciones. Y creo que el hecho de poder entender todo esto me abre mucho las puertas a estar con adictos o personas con adicción que no entienden mucho de este tipo de cosas. Y se me hace muy interesante esta parte porque en el libro que tenemos del estándar de competencias de consejeros en adicciones, dice que el 84% de los centros de rehabilitación en México son de ayuda mutua y que de este 84%, solamente el 24% de estas personas está preparada para atender a los adictos. Describe un poco qué consiste la ayuda mutua para quienes nos están escuchando. Ok, la ayuda mutua se supone que es como que yo no soy profesional, yo no soy psicólogo, más sin embargo, en base a mi experiencia, en base a mis cursos que tengo de adicciones, puedo ayudar a otras personas. Es como algo empírico, es básicamente un centro de rehabilitación de los más económicos, es donde caen las personas más vulnerables.
Y después de ayuda mutua viene el mixto. El mixto ya se involucran profesionales, psicólogos, enfermeros, a veces les llaman clínicas también, y luego ya siguen los profesionales, que los profesionales se supondría que trabajaría puro profesionista. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y precisamente por la vulnerabilidad de los de ayuda mutua es que me gusta a mí involucrarme un poco con ellos para ayudar de alguna manera y crear algún avance con ellos. Digamos que a lo mejor en términos gubernamentales se resultaría muy difícil construir tantos centros que de alguna manera estas personas que han sufrido la enfermedad se han visto en la necesidad de crear estos espacios para ayudar pues al prójimo, digamos, aun cuando hay muchos aspectos a cuestionar, ¿verdad? Pero estamos hablando de muchísimos centros de rehabilitación de ayuda mutua. Ya no digamos en el país, tan solo en Sonora. Sí, son muchos. A mí me ha tocado visitar a lo mejor unos 7, 8 de ayuda mutua. En Hermosillo. Sí, aquí en Hermosillo nada más, pero son más, ¿no? Y son muy poquitos los reconocidos por CONADIC. De estos centros de rehabilitación que me ha tocado visitar, me ha tocado muy poca gente preparada. Me han tocado psicólogos que se involucran como empleados y veo que ninguno de ellos está preparado. O sea, están preparados para la psicología, pero no están preparados para la adicción. Y se me hace padre que un adicto pueda tener un psicólogo, pero se me haría más padre todavía, que creo que es mucho más importante todavía, que se le atienda el aspecto de la adicción. El aspecto de la adicción, viéndolo como una enfermedad de salud mental. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, yo puedo trabajar aspectos míos de trastornos que yo tenga, no sé, depresión y ansiedad, y trabajar con ellos y aprender técnicas cognitivo-conductuales, recibir fármacos que me ayuden a procesar los químicos adecuados en mi cerebro. Pero al final de todo esto, si yo no entiendo bien mis factores de riesgo, mis factores de protección, de nada me va a servir, porque el consumo de sustancias va a regresar todos los trastornos y los va a ir aumentando. Y la comorbilidad que es muy habitual entre los adictos, pues es bastante difícil y es bastante complicado que nadie te entienda que es un aspecto biológico, que es algo que no está en ti, que no está en tu voluntad, que no tienes autocontrol. Entonces, es muy sufrido que te aíslen, que te rechacen, que te quedes solo. Y precisamente por eso es que brincan otros trastornos. O sea, necesitamos atacar la adicción primeramente antes que otras cosas. Entonces, sí está padre que los centros de adicciones contraten psicólogos, pero estaría mucho más padre que fueran psicólogos, por lo menos con una certificación en adicciones o con un diplomado en adicciones, y pues en el mejor de los casos que tuvieran una maestría en adicciones. Entonces, eso sería súper genial. Tocas un punto bien importante que tiene que ver con el desconocimiento de las adicciones como una enfermedad. Es como una enfermedad que tiene un estigma muy fuerte social. De pronto se ve a la persona con adicciones, bueno, alterado su conducta y se rechaza, ¿no? Incluso le hablas a la policía en vez de hablarle a un doctor, ¿no? Porque es un adicto, ya está así porque quiere. Me parece bien importante esto que tocas porque eso también ha llevado a un estigma social muy fuerte y bueno, realmente veo también que muchas familias se desprenden de esta persona, la recluyen en centros de rehabilitación y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo acompaña la familia, verdad? En este tratamiento que debería ser quizás, bueno, creo que debería ser integral. Claro, y tocas un punto muy importante porque yo creo que las familias también son parte de ese problema. Me encantaría a mí de repente preguntarle, y ya lo he hecho, ¿no? A veces que me toca dar pláticas a familias, aprovecho para hacer ciertas preguntas, pero a mí me encantaría tener la opción de poder preguntarle a las familias qué entienden por codependencia, para empezar, y qué tanto saben de estilos de crianza. Porque hay estudios que correlacionan el estilo de crianza autoritario, por ejemplo, la violencia física con
que a futuro se tenga a un hijo con problemas de adicciones o delincuencia, etcétera. Entonces, si por ejemplo, suponiendo que el padre de familia es una persona súper codependiente que está interfiriendo constantemente en los tratamientos de su hijo que tiene esta enfermedad de adicción, se vuelve un trabajo doble porque es como tratar con el adicto, analizar sus factores de riesgo, pero que su factor de riesgo sea la familia, es bastante complicado. O sea, que su factor de riesgo sea la mamá, que es la que le solventa el gasto para drogarse, que es la que no le permite durar los 3 meses en un centro de rehabilitación, o que es la que no sigue el consejo del psicólogo o del psiquiatra cuando está en el centro. Entonces, eso es bastante complicado. Yo recuerdo una vez que fui a hablar a un centro de adicciones, igual de ayuda mutua, acerca de codependencia, que yo les preguntaba a los padres de familia, ¿y ustedes cómo creen que es una persona que no es codependiente? Y todos se quedan así como volando, o sea, al principio ellos ni siquiera sabían lo que es codependencia, y yo me pongo a preguntarles cómo es una persona que no es codependiente, ¿no? Es complicado, y les digo, porque es bastante importante como un estímulo para sus hijos, como un estímulo correcto, de un ejemplo, de un modelo a seguir, que la familia sea esa familia no codependiente, que le dé el ejemplo al adicto de que vivir sin drogas es vivir feliz. Entonces, si por ejemplo mi familia vive sin drogas, no consume drogas, pero no es feliz, no sabe vivir, se la pasa preocupada, en circunstancias que no lo ameritan tal vez, pues, ¿qué va a decir el hijo que es adicto? Pues va a decir, si para estar como mi mamá, que se la pasa llorando todo el día preocupada, que se la pasa quejándose, que no le alcanza, que se la pasa en esto y en lo otro, el otro, pues yo no quiero vivir así, o sea, me sale mejor, aunque lo sufra después, y aunque me encierren después, me sale mejor, pues, seguir consumiendo. Entonces, aquí por este lado, la familia tiene mucho que ver, creo yo, con los procesos de recuperación de las personas con adicción. Y creo que no es solamente una opinión propia mía, creo que es algo coloquial ya entre los psicólogos que trabajan en centros de adicciones, que me ha tocado a mí en varias ocasiones escuchar que dicen los psicólogos, verás qué raro, me dicen, cuando la familia visita mucho al adicto, o sea, cuando la familia es numerosa y visita al adicto, se notan cambios significativos. Y yo digo, pues, ¿qué tiene que ver? Y a veces me quedo pensando, ¿cuántas influencias positivas tienes en tu vida y cuántas influencias negativas? Y en un centro de rehabilitación, verdaderamente, o sea, siendo sinceros, siendo imparciales, ¿cuántas influencias positivas tienes adentro de un centro de rehabilitación y cuántas tienes negativas? Porque en lo que a mí me ha tocado vivir son muchas las influencias negativas y tienen una forma de ser a veces que hasta cautiva. Cuando estás escuchando las travesuras que hacen, a veces hasta te dan ganas como de salir corriendo a vivir la experiencia de las travesuras que hacen. O sea, es bien interesante toda esta parte donde el adicto se supone que va a un centro de ayuda mutua, donde van a trabajar exadictos con él, pero parece ser que en lugar de trabajar con él, al contarle historias de las cosas que vivieron, parece ser como que es una invitación a vivirlo de nuevo, cuando se supondría que se debería hablar con conciencia. Claro, ¿cuál sería el ideal, el centro de rehabilitación con las condiciones idóneas para la rehabilitación? ¿Cuáles sientes tú que son esos factores que sería deseable, verdad? Que lo tuvieran esos centros, para empezar, los de ayuda mutua, que son tantos y que la verdad tienen a tantos jóvenes ahorita recluidos. ¿Cuál sería lo ideal, Víctor? Creo que es bastante complicada esa pregunta, pero hay un experimento que hacen con una rata donde le ponen agua con cocaína y agua normal en una carcelita y luego le ponen en otro experimento igual agua con cocaína y agua limpia, pero le ponen un parque de diversiones para ratas, ¿no? Resulta ser que en la carcelita pues se mueren de sobredosis, ¿no? Se mueren intoxicados por el agua con cocaína. Y en el otro, a pesar de que algunas ratas prueban la cocaína, el agua con cocaína, pues dejan de tomarla, toman el agua natural y siguen viviendo. Creo que esta analogía es perfecta para entender el contexto y principalmente los factores externos que necesita una persona con una enfermedad de adicciones.
Creo yo, en lo poco, y digo yo poco porque me gustaría estudiar mucho más y leer muchos más libros sobre adicciones. Creo que hay un centro de rehabilitación que propone las condiciones perfectas para una reinserción social. Recuerdo que en el diplomado, tal vez lo recuerdes tú también, Ale, que nos hablaban de porcentajes de reinserción social y nos decían que en la Ciudad de México había un centro que tenía 75%. Pues supongamos que ese pudiera ser el modelo tal vez de lo mejor que pudiéramos hacer con una persona con una enfermedad de adicción. Y creo que una de las características principales de este centro es el trato digno y la atención profesional. En este centro no trabajan exadictos, trabaja puro profesional, trabaja pura gente preparada y hay mucha investigación en este centro. Entonces, yo creo que esas son las condiciones óptimas, pero tratar de hacer eso en un centro de ayuda mutua como que es algo utópico y real. Entonces, lo único que se me ocurre a mí como propuesta es que primeramente los dueños de los centros de rehabilitación se preparen y ellos mismos lleven la batuta. Es un decir, por ejemplo, yo voy a un centro de rehabilitación, no tengo certificación en adicciones, en consejero en adicciones, más sin embargo voy y me meto y hablo con los que se van a preparar para ser consejeros en adicciones sin certificación también. Yo les hablo de todas las cosas que conozco de adicciones, les hablo un poquito de psicología, les hablo un poquito de desarrollo personal, resolvemos dudas, convivimos, fraternizamos, creamos ambientes y espacios muy agradables donde sonreímos, donde platicamos. Básicamente parece como que fuéramos los amigos que nunca tuvimos y que siempre quisimos tener en ese momento, ¿no? Y bien padre porque en un contexto educativo. Entonces, yo creo que si un dueño de un centro de rehabilitación hace su diplomado en adicciones, su certificación como consejero en adicciones, lee algunos libros de adicciones, él mismo puede ser la persona que puede estar capacitando constantemente a sus guardias, a sus encargados, al de la tiendita, para que puedan hablarle con más respeto a las personas, para que sepan cómo manejarse en situaciones difíciles, si una persona se quiere poner violenta, cómo tratar de, o sea, primeros auxilios psicológicos por lo menos, si alguien se está convulsionando por la heroína, cualquier cosa, o sea, es muy como muy rústico todo lo que se sabe ahí dentro y lo van aplicando como pueden, pero yo creo que sí hay información acerca de cómo tratar en muchas circunstancias difíciles adentro y sé que es bastante complicado tratar con personas violentas y con personas que constantemente están tratando de incendiar el centro de rehabilitación o que planean fugas, que se roban los cuchillos de la cocina. Seguramente va a ser un reto increíble tratar con este tipo de problemáticas, pero creo que sí se puede hacer más y creo que depende mucho de las cabezas, creo que depende mucho de los centros de rehabilitación. Yo eso es lo que yo propondría básicamente, es lo que a mí me gustaría. ¿No te da la impresión de pronto que si a lo mejor las familias estuvieran más informadas sobre temas de salud mental, entendiendo la enfermedad como tal, quizás estaría más pendiente, como más exigente de que estos centros cumplieran cabalmente con lo que necesita su familia? No sé, siento que como está esta desinformación, está así la persona porque quiere, porque quién sabe por qué quiere estar así, ¿verdad? Entonces hay un prejuicio tan fuerte que a lo mejor no han entendido todavía del todo, con excepciones, que estamos hablando de una enfermedad. Claro. Y yo muchas veces cuando estoy en las pláticas con los muchachos, yo les pregunto a ellos, ¿ustedes se atreverían a, a decirle a un niño de 3 años que te resuelva una ecuación matemática compleja? O que brinque 2 metros para arriba, o que te gane una competencia de atletismo, o te atreverías a pedirle a un niño que apenas si habla español que te hable 3 idiomas de un momento a otro. Y precisamente es lo que creo yo que en eso está la base de la desinformación de las familias. La familia normalmente le pide al enfermo adicto, deja de consumir, así tal cual. Le piden, ya no te comportes así,
es que le tienes que echar ganas, es que es tu decisión, el día en que tú lo decidas, el día en que tú te lo propongas, es cuestión de que, con otras palabras, ¿no? Es cuestión de que seas valiente, con palabras más coloquiales. Y no se trata de eso. Entonces, ahí es donde está la desinformación. O sea, ellos piensan que platicando con una persona que está consumiendo lo van a persuadir a dejar de consumir. Eso es básicamente en contra de la biología del adicto. Se supone que precisamente cuando hablamos de adicciones y de drogadicción estamos hablando de que una persona no se puede controlar. Estamos hablando de que una persona no puede parar de consumir, o sea, no está capacitado para dejar de serlo. Entonces, de la misma manera, así como lo platico así con los muchachos que intento capacitar para consejeros en adicciones, y digo intento porque como se me van a los 3 meses la mayoría, pues no terminan nunca, ¿no? Y mucha movilidad. Así de la misma manera les pregunto a las familias, ¿ustedes creen que si los adictos le echaran más ganas saldrían adelante? Y todos, sí, por supuesto, ya nos entendiste, dicen, ¿no? Por fin, alguien que nos entiende, dicen, ¿no? Bueno, le digo, entonces, digámosle que le echen ganas todos juntos, ¿no? A ver qué pasa. Entonces le digo, ¿qué tal si ahorita hacemos un experimento y pasamos pues a cualquiera de los muchachos que están allá en los cuartos ahorita descansando y le explicamos pues que le tiene que echar ganas y veamos qué pasa. Entonces, si se rehabilita esta persona después de que nosotros le dijimos que le eche ganas, pues ya encontramos la solución. Y todos se me quedan así como que te estás burlando, que no. Y suena irónico y no intento ser despectivo, pero creo que a veces hacer este tipo de preguntas es lo único que puede hacer entrar en razón a una familia de que está tratando con un enfermo y no con una persona rebelde en sí, ¿no? Obviamente una persona con adicciones tiene conductas rebeldes, pero no es como que, ay, soy rebelde porque me da la gana, o sea, soy rebelde porque tengo una afección neurobiológica, psicológica, que pues nadie me está comprendiendo de esa manera. Entonces, ¿por qué 3 meses, por ejemplo, en un centro de rehabilitación? ¿Por qué no 6 meses? ¿Por qué no un año? O sea, la gente no se pregunta a veces por qué los tiempos, quién los estableció, fue sector salud, fueron un grupo de investigadores, quién fue, por qué. Es bien raro a veces entender que las sustancias, por ejemplo las anfetaminas, tienen solamente 2 días según un libro que leí que se llama ¿Cómo dejar adicciones? Dice que solamente tienen 2 días de dependencia física en el cuerpo. Y tú te quedarías así volando como, ¿cómo 2 días? Imposible, o sea, te amarro 2 días y ya la libraste. Pero no se trata tanto de aspectos físicos y biológicos, sino que se trata más de aspectos psicológicos. O sea, en las investigaciones que tenemos de CONADIC y del sector salud, ellos más o menos tienen un estándar de entre 1 mes y medio a 3 meses aproximados en que psicológicamente las ideas que hacen que un adicto ponga todo a favor del consumo desaparezcan. Entonces, bueno, tenemos que si de 1 mes y medio a 3 meses van a desaparecer estas ideas que constantemente lo están poniendo a favor de que consuma, pues está fácil, ¿no? Los encerramos 3 meses, salen y listo, porque ya desecharon esa idea, ya biológicamente ya el cuerpo ya nos la pide. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay otro factor, hay otra variante que no estamos tomando en cuenta, y es de lo que te hablaba al principio, que la asociación que tiene el adicto, esa ya no desaparece. O bueno, por lo menos hasta ahorita no hemos visto que desaparezca. Alcohólicos Anónimos dice cosas bien interesantes todo el tiempo. Me gustan muchas frases que tiene Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, una de las frases que me gustan mucho es: la puerta de entrada es la puerta de salida. Siempre me sirve para numerosas analogías eso. Pero otra de las cosas que dicen es alcohólico para siempre, ¿no? Una vez alcohólico, ya enfermo para siempre. Entonces, salen de los 3 meses y ¿qué es lo que pasa? Que no analizaron bien sus factores de riesgo, no analizaron bien sus factores de protección, no hubo un trabajo psicológico, no hubo motivaciones intrínsecas, todo fue súper extrínseco, todo fue así de que tienes que entender que esto te hace daño, tienes que entender que si no haces esto te va a ir mal en la vida. Y el adicto cada vez que le hablan en este estilo le vamos a poner estilo de crianza, para entenderlos mejor.
siempre que lo manejan con este estilo de crianza, lo que hace es crear capas duras de rechazos a la información que le están dando. O sea, no hay una manera correcta de motivarlos intrínsecamente. Y pues obviamente si le hablan de factores de riesgo estando en este estado, pues va a ser complicado que él pueda interiorizar esos mensajes, va a ser complicado que lo haga un aprendizaje, que lo haga un hábito, o un hábito, un factor de protección. Entonces sale, llega a la misma colonia, llega con la misma familia, llega exactamente al mismo lugar el cual le cultivó la adicción. Al mismo lugar, con las mismas personas, en el mismo barrio, con los mismos amigos, el mismo círculo social. No quiere ir a la iglesia, no quiere ir a AA, no quiere prepararse de alguna manera en un centro psicológico, por tanta cultura que nosotros tenemos en contra de los hermanitos, pues que son los aleluyas, AA, pues que hueva todos los días, los psicólogos están locos. Entonces, me pregunto yo muchas veces, si las ratitas en el centro de diversiones no volvieron a consumir la cocaína, entonces creo que posiblemente los adictos aquí en México pues no están en ese parque de diversiones para ratas, están más bien en la otra carcelita, ¿no? Y los meten en un lugar donde les quitan el agua con cocaína y luego los vuelven a meter otra vez en la misma carcelita, donde no han aprendido a ser felices, donde no han desarrollado habilidades y por lógica una persona que no es feliz, pues ¿qué hace una persona que no ha aprendido a ser feliz? Que fíjate que qué bueno que tocó este punto, porque es una de las ideas que se me hacen muy interesantes. Me gustaría a mí, ya después un poco más de tiempo que termine mi educación como psicólogo, empezar a traerles un poco de psicología positiva a los centros de rehabilitación. La psicología positiva está muy padre porque toca todos estos aspectos de la felicidad. Hay 3 técnicas que Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, dice que han creado cambios significativos en la felicidad de las personas. Y se me hace súper interesante cómo estas técnicas no se conocen. Si la felicidad se supondría que es nuestro leitmotiv, nuestro principio de vida, nuestra prioridad, y no conocemos estas 3 técnicas para ser felices. De hecho, una de estas técnicas, dice Martin Seligman, que es mejor incluso que las técnicas cognitivo-conductuales y que algunos fármacos. Entonces, es súper interesante. Este tipo de información me encantaría a mí llevarla a centros de rehabilitación, ya con el título de psicólogo. Se me haría algo muy padre y pues ojalá, son cosas que tengo a futuro. Igual, aunque no sea todavía psicólogo, licenciado en psicología, de todas maneras hablo un poco de esas cosas con los muchachos, ¿no? Y ¿Me les digo, recuerdas, me pues, recuerdas un poco, perdón por interrumpirte, me recuerdas un poco esta adelante. filosofía también de la gestión cultural que habla de impulsar el buen vivir, que implica pues también disfrutar la naturaleza, el arte, incluso el ocio, ¿no? Disfrutar a la familia, Uh-huh. y que curiosamente, no sé si es un tema más complejo, y no sé si coincides un poco conmigo, Víctor, yo creo que en esta pandemia especialmente nos detuvo de pronto y nos hizo quedarnos en casa, dejar de estar apurados, disfrutar una mañana, incluso tener momentos de ocio cuando había un ritmo acelerado, un estrés, ¿no? Muy fuerte, estar con los hijos, ¿no? Con la familia. Y bueno, el buen vivir es un tema que no se toca en las políticas públicas o en las escuelas. Sí existe pues este interés por tener una buena vida, pero a lo mejor es tiempo de darle más atención a la felicidad, como tú dices, y al buen vivir. Claro. Yo alguna vez platiqué con un amigo y le decía, oye, le dije, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar que desde chiquitos nos debieron de haber dicho, oye, la vida se trata de ser feliz, no te vayas o sea, tú
intentas ser feliz, enfócate en eso, sé feliz, intenta que la gente que está alrededor de ti sea feliz, pero primero tú sé feliz, tú da el ejemplo de cómo se debe ser feliz. Y se quedó así como que volteando para el cielo un rato, mi amigo, así como bien filósofo, ¿no? De repente. Y me dice, siento, me dice, que me debieron de haber dicho eso hace mucho. Eso que me acabas de decir tú, me dice, o sea, siento como que acabas de mover todas mis prioridades ahorita. Y le dije, yo tengo como un año, año y medio, sí, le dije, que también me entró esa como curiosidad por buscar felicidad y por entender qué es felicidad. Y precisamente yo hice una búsqueda en internet buscando felicidad y me topé con un libro que se llama El sabio, el genio y el santo, que describe 3 tipos de personalidades que se han demostrado o que se han estudiado a raíz de investigaciones psicológicas relacionadas con felicidad. Entonces, Ahora bien, aprendí cosas súper padres y ahora entiendo algunas cositas que a veces se me hacen, me dejan asombrado. Por ejemplo, esto de las patitas de gallo de aquí que a las mujeres no le gustan, pues resulta ser que es una de las características físicas que le llamaron sonrisa Duchenne en honor al descubridor. Y que a mucha gente ni siquiera le gusta tener eso, y ahora yo envidio esas patitas de gallo. Yo quisiera tener las patitas, o sea, sí tengo poquitas, no, pero quisiera tenerlas más marcadas porque quisiera, pues, tener más momentos de felicidad. Y obviamente, entre más me ría, yo creo que se van a ir marcando un poquito más las patitas de gallo. Entonces, hablarle de estas patitas de gallo en un centro de rehabilitación está súper genial. claro. Hablarle de cómo, porque a lo mejor van a haber personas que no se recuperan, pero, ¿y si las hacemos un poquito más felices? O bueno, o si les enseñamos a que sean un poquito más felices y lo aprenden, o sea, no podemos saber. Eh, había una, tengo una anécdota. Había un muchacho que era muy característico de ser feliz y recayó. Y cuando lo veo de nuevo en el centro de habitación, lo veo hecho pedazos, o sea, derramado en llanto, depresivo. Qué Y triste. me le acerqué y no sabía qué decirle, o sea, como que tenía ganas de darle una palabra que lo ayudara a aterrizar un poquito, que lo tranquilizara, porque yo sabía que el proceso es difícil y que he sufrido. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo creo que tú eres una persona que aprendiste a ser feliz. Dije, explota eso. Sé feliz aquí adentro, primeramente, y sé que te va a beneficiar mucho. Ese consejo creo que ha sido uno de los que más ha marcado su vida. Yo ya lo había visto que él como que tenía cierta habilidad para sonreír mucho, como que muy empático, como que muy amistoso, siempre un relajo, siempre haciendo bulla, siempre en la felicidad sumergido, él bien padre, ¿no? Y lo veo así todo triste y le digo, tú sé feliz, tú enfócate en tu felicidad y hasta la fecha me lo sigue agradeciendo porque pues creo que era algo que él ya había aprendido Oye, pues Víctor, y qué importante lo que dices, porque estamos hablando, especialmente en los centros de rehabilitación, en escenarios que no son felices, pues. Digo, seguramente y espero que haya momentos de felicidad, seguramente los hay, pero estamos con jóvenes que están enfrentando un proceso de abstinencia, en principio, y bueno, familias que no saben cómo manejar, ¿no? La adicción sí, pues de su gente, y de pronto hablarles de felicidad a ellos puede resultarles así como que, ay, ¿y qué más? ¿No? Y ni que fuera tan fácil. Pero resulta que esta felicidad es desde el interior, ¿no? No necesariamente en lo que tienes o en todos los sufrimientos, cómo manejar los sufrimientos, saber quién tiene más que otro. ¿Cómo manejas la felicidad de tu espíritu, ¿no? De tu mente? es la cuestión de la felicidad, yo creo que es algo muy abstracto y muy individual, pero al mismo tiempo como que muy sencillo cuando le agarras el ladito, porque hay muchas personas que les llevas una Biblia y les das un sonrisón. Hay muchas personas que los invitas a una comida que no sea lo que les dan ahí normalmente y se mira que son felices. Entonces, como que desarrollamos la felicidad siempre a factores externos, a siempre a lo que nos dan, siempre a lo que estoy recibiendo y no tanto a lo que consigo yo interiormente dentro de mí, a mis sentimientos y mis emociones o cómo las manejo. Casi siempre veo que
la felicidad, la mayoría de la gente lo ve como algo bastante superficial. Veo mucha gente que está hablando todo el tiempo de alcanzar metas económicas, pero veo muy poca gente que está hablando de alcanzar metas emocionales o metas psicológicas. Y esto me hace pensar que es una área de oportunidad bastante grande. Esto me hace pensar que es algo que se tiene que trabajar también. Se me hace como que es un agua que no hemos bebido todavía. Como que es algo de lo que no hemos hecho escuelas todavía. ¿Cuándo habíamos escuchado nosotros la escuela de la felicidad? Escuchamos hablar de la escuela de la vida, la escuela de la calle, pero no hemos escuchado hablar de la escuela de la felicidad. Entonces, estaría padre, así como de repente están empezando a surgir escuelas para padres, válgame la redundancia, estaría padre que existieran escuelas de felicidad. Quiero que toques un punto antes de irnos, porque a lo mejor se nos está yendo muy rápido el tiempo. La música, la música. Háblame de la música, porque tú has tenido esta herramienta para trabajar en algunos centros de rehabilitación. Sí, y me encanta. Casi siempre en los centros de rehabilitación, te comento, se van mucho por el lado de lo espiritual, de la iglesia, del cristianismo. Entonces me pongo yo toco guitarra y del repertorio de música cristiana que tengo, me sé las más famositas, ¿no? Entonces me siento con ellos y siempre hay un grupo que se acerca. Y en esos momentos es donde uno ve saciedad en los muchachos. O sea, no satisfacción, saciedad. O sea, que la satisfacción se les prolongue. Y está bien padre todo esto porque allá adentro he conocido a raperos, de los cuales alguna vez, te cuento un poquito la historia, voy a intentar ser breve. Me dicen, adentro hay un rapero que está bien pesado. Y yo, a ver, vamos a conocerlo. Paso con él y está él escribiendo y le digo, oye, me comentan que tú eres rapero. Sí, me dice, yo soy rapero, ¿por qué? Me dice, ¿te gusta el rap? Sí. Ah, pues te voy a cantar una canción que acabo de componer. Y lo, ándale, pues que me la canta. Y le digo, ¿y por qué no la grabas? Pues sí, sí la quiero grabar, me dice. Y le dije, pues vamos a mi casa y la grabamos, ¿qué tal? Pues me lo llevé para mi casa. Él solo, o sea, yo sé hacer un poco de pistas, o sea, instrumentales para rap y eso, sé un poco. Y entre los dos armamos una pista súper básica y se aventó y hasta me puso a cantar a mí. Pues hasta creer que fue mi primer canción grabada en rap fue con él y fue para un centro de rehabilitación y súper genial. De hecho, yo les compuse una canción bastante chusca al centro de rehabilitación, que es como para divertirse, sentarnos un poco cómica la canción, pero creo que al dueño del centro de rehabilitación no le gustó tanto. Creo que era un poquito burlesca, pero bueno, el caso es que se da mucho, hay mucho artista dentro de los centros de rehabilitación y está bien padre sentarte con ellos a cantar. También, pues, a los que no les gusta la música cristiana, también pues les daba que sus cancioncitas románticas, por ahí les llegaba. Y sí, se disfruta mucho la música ahí adentro, creo yo, y de hecho, habíamos platicado antes, que estaría también muy genial llevarles cursos de guitarra. Estaría muy padre. Creo que les daría herramientas como para entretenerse, sería un factor de protección, a lo mejor en el tiempo que tienen ocio ellos y que es el que puede ser un factor de riesgo para ellos. Perdón, los podrían utilizar para hacer música, para componer. Y yo, por ejemplo, ahorita no tengo un gran estudio de grabación ni nada, es un estudio súper casero, pero estoy en disposición de que las personas en los centros de rehabilitación, si quieren grabar algo positivo, lo intentamos, ¿no? Intentamos, ya sea que colaboren ellos, que yo les ayude o como sea, pero yo me pongo a esa disposición de ayudarles a ellos con eso también. Viendo el arte también como una manera de, ¿no? De generar emociones, de que saquen un poco lo que traen con la música, el baile, no sé, escribir, poesía, sus pensamientos. Yo creo que realmente es una herramienta valiosa, pero quizás que tiene mucho que ver esta preparación quizás de los centros de ayuda mutua y sería bueno a lo mejor que hubiera un poquito más de exigencias en un sentido positivo, pues. O sea, que realmente la CONADI quizás pudiera replantear un poco sus exigencias para los centros, porque de pronto esas exigencias se basan un poco más
si tienen baño, si tienen cama, si hay cocina, pero todo este complemento de la terapia, qué importante, Víctor. Claro, si en lugar de exigir un baño ¿cómo se llama? En la entradita, ¿no? Que es en la recepción, perdón. Si en lugar de exigir un baño, le exigieran un maestro de arte, un maestro de música, yo creo que aprovecharía más ese maestro que el baño. Sí. Pero bueno, Bueno, que pongan a el lo baño, mejor, pero que también pongan a los maestros, ¿no? sí, sí te cambalacheo el baño ese por el maestro de música, pero sí está bien que tengan el baño también. Sí está bien. Pero a lo mejor es un poco eso, ¿no? Bueno, tanto me exigen, pues hasta aquí doy. Cuando podrían ser los mejores centros, ¿no? O sea, como aspirar un poco a esto de ser el mejor y, y, y creo que la reincidencia, las recaídas, es un tema a evaluar, pues, cómo le da seguimiento a los que se van, cuántas veces regresan, por qué regresan tantas veces. O sea, son indicadores que a lo mejor no se han estudiado del todo para replantear acciones. Sí, y fíjate que tocas un punto bastante delicado, creo, porque yo creo que los datos que están ofreciendo los centros de rehabilitación están muy maquillados. Creo que no son reales, creo que no son objetivos, creo que están más basados en la flojera que me va a llenar el expediente que le voy a pasar no me acuerdo la institución, pero ellos llenan una hoja para cierta estadística y no la llenan bien, siempre le ponen las mismas cosas. Me ha tocado mucho verlo eso en los centros de rehabilitación. También creo que a UNEMECAPA también se supone que se tiene que hacer una conexión cada vez que sale una persona. Pues la mayoría tampoco de los centros de rehabilitación que me ha tocado tampoco no lo hacen. Esto es creo que es para mandarlos a un doble A, ¿no? Es para buscarles una red de apoyo. Está súper padre que exista una MECAPA. El problema es que pues no los están mandando para allá, ¿no? Ujú. Y lo delicado que creo que es esto es que, ¿cómo levanto estadística yo de reinserción social? ¿Cómo le hago? O sea, les marco a los familiares y digo, oiga, fulano está consumiendo drogas. Si la familia es a veces la que más descuida al adicto, que la mayoría de las veces ni siquiera saben si está consumiendo, entonces, ¿cómo obtener información real de si está consumiendo o no? Entonces, lo único que se puede observar empíricamente son las personas que regresan a los centros de rehabilitación Ya tienen a, experiencia. a seguir conviviendo, a seguir Sí. compartiendo en las tribunas, y pues lamentablemente son súper poquitas. O sea, por ejemplo, uno de los centros de rehabilitación que más visito, creo que a lo mejor vamos unas 3 personas o 2. Entonces son súper poquitas y, Sí. Ujú. y, pues estamos suponiendo que todos los otros están en otros centros de rehabilitaciones o están activos consumiendo o les pasó algo, pero pocos dejan de consumir. Ujú, Entonces ujú. es bien complicado. ¿Cómo le hago yo? Yo, sinceramente, yo pediría algo más sistematizado, por lo menos hacer un plan familiar en el cual ellos le pudieran, es una idea mía, ¿no? A lo mejor suena loco, pero que le pudieran exigir al adicto un antidoping cada cierto tiempo. Entonces, con el antidoping, con la foto del antidoping, ya sea por correo o por WhatsApp, ellos me pueden comprobar, aquí está, este fue el último doping de tal mes, y ya le puedo poner yo, hay una hoja estadística, ¿sabes qué? Tengo el doping de tal fulano, y ya en base a eso hacer estadística. Porque lo otro se me hace como que muy falseado, se me hace como que no es real, como que lo están haciendo a las flojeras, ¿no? Y fíjate, hace poco escuchaba al doctor Félix Higuera hablando de alrededor de 40,000 personas que sufren adicciones, especialmente por el cristal. Un número bueno, de pronto pierdo la dimensión de lo que sería ver a 40,000. Y de pronto también los ciudadanos somos muy dados a responsabilizar al gobierno, y es que deberían de hacer esto, que obviamente tienen los recursos para ello, pero qué importante es crear una fuerte red de soporte. Tú como consejero, la familia, los centros de rehabilitación de ayuda mutua, los mixtos, el sector salud, o sea, realmente los académicos, ¿no? La Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora,
todas estas áreas que generan investigación, qué importante, los medios de comunicación, generar una red, porque realmente es un problema muy serio. Sí, fíjate que por ese lado, yo también he estado pensando en algunas ideas y de hecho ya he estado medio trabajando con una que es en mi universidad, el Centro Universitario de Sonora, el CUT. He estado invitando a mis compañeros psicólogos a ir a platicar con los internos. Y me llevé una experiencia bastante bonita porque la primera vez me llevé como a 5 muchachas, 5 compañeras, y estuvo muy padre. Platicaron ellas así como una mesa de, de experiencia de los adictos. O sea, el detalle aquí era, el adicto te va a platicar qué es lo que ha vivido, cómo se siente, si está arrepentido, si quiere cambiar de verdad, entiende lo que ha hecho sufrir a las familias. Entonces, fue súper padre. Las compañeras estuvieron participando con ellos, platicando, y se le miraba otra cara a los muchachos. Se les miraba otra cara porque como que se sentían más en comunidad, como que sentían que la sociedad se estaba acercando a ellos, como que había alguien que se estaba preocupando por ellos. Entonces, hace creo como 2 semanas también me llevé a otra compañera que creo que es ya está por egresar ella de la universidad. Creo que es una muchacha bastante talentosa y yo siempre tenía muchas ganas de que ella me acompañara a un centro de habitación y me acompañó. Los muchachos estaban súper fascinados con ella. Me decían, oye, ¿va a venir otra vez esta muchacha? Y yo, sí, sí va a venir, dijo que iba a venir. Ay, ¿qué quiere? ¿Quieren que les diga que les traiga algún tema o algo? Sí, sí, vamos a pensarlo. Y de repente, la semana pasada, antepasada, me dijeron, oye, ¿le podrás decir a aquella muchacha que si nos puede enseñar un poco de técnicas cognitivo-conductuales? Ándale. Dije, ven nomás, qué inteligentes. Dije, Qué sí, sí, ¿no? bueno. Y sí, ¿no? Posiblemente este viernes le llevemos esa temática a esos muchachos, si es posible. Y esto es algo de lo que se me ocurre a mí, o sea, ¿cómo le hacemos para meter a la sociedad en este problema, ¿no? Para que se involucren. Ujú. Pero no cualquier sociedad, porque a lo mejor si me llevo a alguien que les va a gritar, que va a ser un estímulo negativo, pues va a ser complicado. Entonces, psicólogos que saben y saben tratar con los procesos psicológicos de una persona, pues estaría muy padre que se acerquen. Me acuerdo en una de las conferencias que hubo de cero alcoholismo, creo que era un distrital, no sé si se le llame así, a un muchacho, a un señor de doble A, que decía él que en los grupos de doble A, cuando un profesionista se acerca, las personas crecen en calidad y en cantidad. Entonces estoy pensando que puede pasar lo mismo con centros de rehabilitación. O sea, ¿por qué la filantropía en AA ha surgido? Que profesionistas se acercan. Pues a lo mejor por familiares, a lo mejor por propia experiencia de ellos. Pues posiblemente si yo les meto un poco de conciencia en la escuela y les hablo de eso, a lo mejor ellos también puedan llegar ahí también a levantar un poco de estadística, a ver si se logra. Y sí es muy padre, porque ver de repente que un psicólogo que está estudiando tanto los procesos mentales, las conductas del ser humano, se dé cuenta que el adicto que pensaba que era un baquetón, que pensaba que era, pues no sé, algo muy negativo en la sociedad, de repente sí es un ser humano también, me Claro, conmueve bastante a mí. claro. Me gusta mucho la idea porque creo que todos merecemos ser felices, creo que los adictos también merecen ser felices, creo que merecen una oportunidad y creo que la oportunidad que les estamos dando ahorita como sociedad, cuando mucho, cuando los ingresamos a un centro de rehabilitación, es darles abstinencia. Entonces creo que esa es la única oportunidad que se les está ofreciendo y me gustaría que no fueran así las cosas, ¿verdad? Me gustaría que fueran de otra manera. Pues yo creo que yo soy de las personas a lo mejor ingenuas o soñadoras que siente que la suma de pequeñas voluntades y acciones puede generar grandes cambios. A veces uno quisiera salvar el mundo, ¿verdad? Tener la varita mágica, ¿quién no? Pero no está tan fácil. La cuestión es no rendirse. Y me da mucho gusto lo que haces, Víctor.
y ver tu crecimiento, bueno, saber de esta historia que tienes y cómo has manejado esto en positivo y te estás preparando y tienes toda la intención de seguir haciéndolo. Eso inspira, eso inspira. Pues gracias. Te agradezco mucho porque a mí realmente lo que me interesa es que las cosas sean accionadoras, que sean significativas, que generen cambio. Y precisamente es lo que me mueve a mí ahorita, que yo veo que los muchachos cuando cuando platico con ellos, cambian su semblante, hacen diferentes preguntas, sus discursos cambian. Y es por eso que sigo viendo. De verdad que estaría bastante decepcionante que yo fuera a un centro de rehabilitación y no mirara ningún cambio en ningún aspecto. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede y a lo mejor también soy un poco iluso como tú, pero de verdad que yo siento y tengo el presentimiento de que si la gente se involucra, si los profesionistas principalmente se involucran en estos centros de adicciones, las cosas pueden cambiar. De verdad lo creo. Hay que empujarlo, Víctor. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta participación en este programa pues que igual que como tú lo planteas, aspira a poner un granito de arena. Y pues creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Pues muchas gracias, Ale, y felicidades por este movimiento de podcast. Vamos a seguir haciéndolo juntos y seguramente te voy a seguir invitando, así que ni nos despedimos. Bueno, Ale. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres, pues creo que sería pertinente, aunque lo que has dicho casi al final es un excelente cierre, pues a lo mejor, ¿qué opinas? ¿Qué le dirías a una familia, a una persona que está viviendo ahorita en un momento difícil, ya no de prevención, sino ya con el problema encima, y que ahorita nos está escuchando y que no sabe qué hacer, ¿no? A una mamá, a un papá, a un tío, a un hermano. ¿Qué puedes decirle? Creo que sería lo mismo que a lo que haces mención, de que necesitan ellos acercarse al centro de rehabilitación y exigir que les estén informando, exigir que los vea el psicólogo, exigir que los visite un psiquiatra. Creo que la familia tiene que entender, bueno, creo que la familia tiene la probabilidad de que las cosas sean mejores siempre y cuando ellos se acerquen a la información, se acerquen al profesional. Hay algunos profesionales en adicciones en Hermosillo y creo que están al alcance económico. Creo que no son tan caros, creo que hay maneras de acercarse a estas personas y que, o sea, que platiquen ellos o sea, no tanto que platiquen con sus hijos tratándolos de convencerlos, sino que platiquen con los profesionales que están trabajando con adicción, que platiquen con el dueño del centro de rehabilitación, que platiquen con el consejero, con el que están encargados los guardias, con el psicólogo, con el psiquiatra, o sea, con las personas que estén trabajando y que platiquen y que prueben opciones. O sea, si un centro de rehabilitación a lo mejor no les funciona ahorita, a lo mejor otro les puede funcionar. Y siempre que tomen muy en cuenta la opinión de los profesionales, o sea, las recomendaciones. Si ellos recomiendan 6 meses, si ellos recomiendan 4, o si recomiendan 2 meses, o sea, que atiendan a la voz de la investigación, porque normalmente un psicólogo no está basándose en porque se le ocurrió ahorita, se está basando en estudios, se está basando en investigaciones. Se supone que la información que te manda un psicólogo no está comprometida emocionalmente como la de la familia, cuando la familia está muy emocionalmente involucrada. Así es. Entonces, ahí está la opción imparcial, ahí está la opción en la que uno puede intentarlo y hacer que las cosas se probabilicen a ser mejor. Entonces, esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Víctor Trejo, y pues seguimos en contacto. Gracias, Ale. Gracias por acompañarnos en Agentes de Cambio. Síguenos en redes sociales porque a partir del podcast de todos los miércoles aspiramos a seguir entablando conversaciones que nos inviten a la acción.